Shabbat Shalom tengan todos. Bienvenidos, hermanos y hermanas en Yahshua. Todos nosotros que somos parte del cuerpo de creyentes, donde la cabeza del cuerpo es Yahshua, el Mesías de Israel. Bienvenidos sean todos. Le damos la bienvenida con un fuerte abrazo. Sabemos que Yahweh es uno, todopoderoso, pero también sabemos que existe su Hijo Yahshua y también su Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. No estamos hablando aquí de Trinidad, ni en específico de que alguien crea o no crea en la Trinidad. Simplemente sabemos que la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, como conocemos en español, existe y Él se lo da a sus hijos, pero a sus hijos obedientes. Cuando somos adoptados por Yahweh y lo hacemos nuestro Padre, Él nos da su Ruach HaKodesh, pero es a sus hijos que le obedecen y que practican el amor, hermanitos, y la misericordia. O sea que Él no le da el Espíritu a cualquiera, eso lo sabemos, o su Ruach, solo a los hermanos verdaderos que le obedecen. Y Él mora en nosotros. Bendito sea su nombre. Segunda de Corintios 3:17 dice así: ahora bien, el Señor es el Espíritu, o el amo es la Ruach. Estamos hablando del Espíritu de Santidad, o la Ruach HaKodesh, hermanitos, como algunos le conocemos como Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, Espíritu Santo. Ahora bien, el amo o el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu o la Ruach del amo, allí hay libertad. Eso está en 2 Corintios 3:17. Hay libertad. Romanos 15:13. Dice así: que el Elohim de la esperanza los llene de toda alegría y shalom a ustedes que creen en Él, los que creen en Él, esto es para los que creen como nosotros, para que rebosen de esperanza por el poder de quién o de qué, como le quieran llamar, quién o qué, la Ruach HaKodesh. Nuevamente, para que rebosen de esperanza por el poder de la Ruach HaKodesh o Espíritu de Santidad. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo de la Ruach HaKodesh, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Yahweh? ¿De parte de quién recibimos la Ruach HaKodesh? De Yahweh. Pero en otras partes de la Escritura, no sé si lo vamos a leer ahora, dice que es el Espíritu también de Yahshua. Y sigue diciendo: ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Yahweh Elohim. Que vemos aquí, hermanitos, en 1 Corintios 6, 19 y 20, claramente que la Ruach HaKodesh mora en nuestros cuerpos, porque nuestro cuerpo es el templo. Por eso hay que mantener el templo puro y en santidad. Pero nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros. Nosotros, dice, no somos nuestros propios dueños, porque fuimos comprados por un precio. Y por eso dice: honren con su cuerpo a Yahweh. No en pecado, hermanitos, ni haciendo lo que nosotros queremos con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no nos pertenece. Efesios 3, 16 y 17. Le pido que por medio de la Ruach o del Espíritu, como conocen otros, y con el poder que procede de sus esplendorosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Mashiach habite en sus corazones. Y pido pues, arraigados y cimentados en amor. Miren qué mucho hay aquí, amados. Primero él dice: le pido que por medio de la Ruach HaKodesh, o por medio de la Ruach, aunque no dice que es el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh, pero sabemos que lo es, con el poder que procede de sus magníficas o esplendorosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo. ¿Por qué? Porque
a través de su Ruach HaKodesh, Él nos fortalece en lo íntimo de nuestro ser. Y entonces añade, para que por fe Mashiach habita en sus corazones. ¿Ven? Como también Mashiach habita en nosotros. Y también añade algo importante, y pido que arraigados y cimentados en amor. Es verdad, amados, en amor, es importante. Dice Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto de la Ruach, o los frutos, por decirlo así, son el amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y ya esto lo hemos hablado antes. Primero, fíjense que la Escritura también dice que un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos, y que por los frutos, probando los espíritus, por estos frutos conocemos quién tiene frutos o tiene la Ruach de Yahweh o la de Hasatán. Así que aquí vemos que estos son los frutos que debemos tener, hermanitos: el amor, paz y todo lo que leímos ahora. Y cuando dice que no hay ley contra ellos, pues ya sabemos que en el versículo completo o en el capítulo habla de los frutos del mundo, y si hay ley contra ellos porque son pecados, y la ley los define como pecado. Pero por eso dice, contra estos no hay ley, porque no son pecados, son buenos. Hechos 2, 3, 4. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de la Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en distintas lenguas según la Ruach les concedía expresarse. Bueno, ¿verdad? El punto no es explicar todos estos textos, porque ya sabemos, pero aquí ellos estaban celebrando Pentecostés o Shavuot, contaron las semanas que tenían que contar, los 50 días, las 7 semanas completas, y empezaron a celebrar la fiesta de Shavuot, y ahí bajó la Ruach HaKodesh sobre ellos. Y los que estaban allí los escuchaban a ellos hablar en su propia lengua, cada uno de ellos. El milagro, hermanos, maravilloso, ¿no? 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Yahweh y que la Ruach HaKodesh habita en ustedes? Asimismo, hermanitos, se supone que la Ruach HaKodesh habita en nosotros y sea el templo de ellos. Pero para que Él habite en nuestros templos, en nuestros cuerpos, tiene que ser un cuerpo, hermanito, santificado, ¿no? Apartado de todo mal. Ezequiel 36:27. Infundiré mi espíritu o mi Ruach en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes o mandamientos. Ven, amados, infundiré mi Ruach o mi espíritu. De esa manera es que nosotros podemos guardar los mandamientos, porque dice las Santas Escrituras que su espíritu nos guía a toda verdad. Entonces nos guía a obedecer sus mandamientos, y entonces de esa manera podemos entender, hermanos, la mente de Yahweh. Ezequiel 36:27 fue lo que leí. O sea que si alguien no tiene la Ruach de Yahweh, pues no se le hace tan fácil guardar los mandamientos, porque los mandamientos son espirituales. Y el que dice que no hay que guardarlos, pues por supuesto, pues no tiene el espíritu de Yahweh. Lucas 11:13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas o regalos a sus hijos, ¿cuándo más el Padre Celestial? ¿Cuánto más dará la Ruach HaKodesh a quienes se lo pidan? Es un regalo que Él nos da y se lo tenemos que pedir, amados. Por supuesto, hay un proceso que no lo estoy leyendo ahora, pero lo hemos hablado antes, donde tenemos que ser inmersos en el nombre de Yahshua. Se nos imponen las manos por una persona que Yahweh escoge, y a través de eso mora la Ruach en nosotros. Y entonces, hermanitos, de esa manera somos adoptados y empieza una nueva vida y una nueva criatura. Entonces dice Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Ven, amados, la importancia del Espíritu Santo o de la Ruach HaKodesh o el Espíritu de Santidad. Mora en nosotros, nos hace hijos de Yahweh y nos lleva a la santidad, nos lleva a guardar los mandamientos y nos lleva a toda verdad. Y dice que nos guía. Él está pidiendo que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos.
Dice Primera de Juan 4:13. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado su Rúa o su Espíritu. De esa manera entendemos y sabemos que su Rúa permanece en nosotros. Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Yahweh ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Ven, hermanito? Es una manera de él, dice, derramar su amor en nuestro corazón a través de su Ruaj que él nos dio. Es importante tener la Ruaj HaKodesh, su Espíritu Santo de Yahweh Elohim. Gálatas 5:25. Si la Ruaj nos da vida, andemos guiados por él. ¿Y por qué nos da vida? Porque ese espíritu viene de Yahweh y dice la palabra que aún en nosotros el único que conoce todo lo nuestro, nuestro interior y todo, es nuestro espíritu en el ser humano. Asimismo, el único que conoce la mente de Yahweh es el espíritu de Yahweh. Al igual que nuestro espíritu es el único que conoce nuestra mente. Si el espíritu de Yahweh mora en nosotros y estamos guiados, somos guiados, nos guía a la vida, a la verdad, a la salvación. Juan 4:24. Yahweh es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esa es la manera que nosotros debemos adorar a Yahweh, en espíritu y no con la carne, hermanito, en el espíritu. Isaías 6:1:1. La rúa de Yahweh omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Eso era una profecía de Isaías que se cumplió en Yahshua, y él mismo entró un día en Shabbat en una sinagoga, leyó esto y dijo que se había cumplido en él. No es que uno lee esto y esto se aplica a uno cuando uno lee esto, como mucha gente que no tienen la Ruaj, pero cuando dicen, sí, yo la tengo, mira, y leen esto. El leer esto no les da realmente la Ruaj de Yahweh. Esto se cumplió en Yahshua. Hechos 1:8. Pero cuando venga la Ruaj HaKodesh sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Son palabras de Yahshua que él había dicho, ¿no?, a ellos, a los discípulos. Y así es, a la vez que recibimos su espíritu, la Ruaj HaKodesh nos da, hermanitos, un espíritu de valentía, y dice que también nos da, vamos a tener más conocimiento, amados hermanos. Y 2 Timoteo 1:7, pues lo que dije ahora, porque Yahweh no nos ha dado una Ruaj o espíritu de cobardía, algunas dicen timidez, algunas Biblias, sino de poder o de valentía, de amor y de dominio propio. Así que el Malaj me dijo, Zacarías 4:6. Esta es la palabra de Yahweh para Zorobabel. No será por fuerza ni por ningún poder, sino porque, hermanitos, por mi espíritu, por mi Ruaj, dice Yahweh Todopoderoso. Bendito sea. Hermanitos, ven la importancia del Espíritu Santo, de la Ruaj HaKodesh. No es como algunos dicen que es de cristianos y que no es necesario el Espíritu de Yahweh y que estas cosas de creer en el Espíritu no son verdad. Eso es una equivocación el que diga eso. Pues, hermanitos, voy terminando en porque audiecito, porque ya llevo bastantes minutitos y quería que fuera más corto, pero estamos leyendo versículos de las Santas Escrituras donde está revelada la mente de Yahweh, y este es Miguel, el pastor Miguel, que les está hablando, donde encontramos cuán importante, hermanitos, es para nosotros los creyentes la Ruaj HaKodesh de Yahweh. Bendito sea su nombre. Pues que tengan Shabbat, Shalom, hermanitos, en Shabbat Shalom. Yahweh los bendiga y los proteja en la medida que estemos en obediencia o también arrepentidos, ¿no?, de nuestros pecados. Denle me gusta, like a los videos y compártanlos, por favor, y recuerden la importancia del amor, de amarnos unos a otros, de la misericordia, de la justicia, la piedad, la equidad, que es más importante, hermanito, que los sacrificios.
Y ese es el mandamiento, amarnos unos a otros, amar a Yahweh, por supuesto, sobre todas las cosas, y amarnos nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, Shabbat Shalom y hasta la próxima. Hasta luego.